Hoy, 4 de agosto, la iglesia recuerda a San Juan María Vianney. Si deseas saber de él, puedes entrar al aplicativo Reflexiones del Evangelio. El jueves de la 18ª semana del tiempo ordinario, el Evangelio que toca es el de Mateo 16, 13 al 23. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o uno de los profetas. Y él les preguntó: ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Y ahora yo te digo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Desde entonces empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. No lo permita Dios, Señor. Eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro: Quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Todo el Evangelio de Mateo está compuesto de 3 grandes partes. Una primera parte en donde Mateo nos presenta a Jesús como el Mesías. Una segunda parte en donde nos relata el inicio de la vida pública de Jesús, y en esa parte anuncia a todos, con palabras y obras, la llegada del reinado de Dios. Y una tercera y última parte en donde Jesús se dedicará a la enseñanza de sus discípulos y en donde Mateo también nos cuenta el desenlace de su misión. Bueno, pues el relato de hoy es un texto bisagra que cierra la segunda parte y da inicio a la tercera. Y es muy importante, pues aclara el futuro de Jesús y el futuro de esa pequeña iglesia que está empezando a formar. El relato empieza diciéndonos que Jesús y los suyos se fueron a la región de Cesarea de Filipo. Esta región queda al norte del lago de Galilea, en la zona en donde nace el río Jordán. Es un lugar muy hermoso y probablemente Jesús y los suyos decidieron ir para allá a fin de descansar, evaluar lo sucedido y decidir los pasos a seguir. Entonces dice el texto que estando en Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Hijo del Hombre es el título que Jesús ha venido usando para referirse a sí mismo. Se trata de un título enigmático que se puede relacionar al profeta Daniel 7, quien se refiere a aquel que vendrá sobre las nubes del cielo, o se puede relacionar a las parábolas de Enoc, en donde el Hijo del Hombre es aquel que derrocará a los reyes y potentados de sus tronos. El hecho es que se refiere a un personaje salvador, a un Mesías. Bueno, pues en esta conversación con sus discípulos, Jesús está evaluando los resultados de su anuncio y desea saber qué es lo que finalmente la gente ha entendido de su mensaje. ¿Quién cree la gente que es Él? ¿Se habrá dado cuenta que Él es el Mesías? Entonces los discípulos comparten lo que la gente pensaba de Él y le responden. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que Elías, otros dicen que eres Jeremías o uno de los profetas. Es decir, la gente había entendido que Jesús era cualquiera menos el Mesías, aunque sin duda lo consideran entre los grandes profetas de Israel, alguien semejante al Bautista al que ellos conocieron y que fue un profeta extraordinario, o semejante a Elías, de quien los escritos judíos afirman que no murió, sino que fue subido al cielo en un carro de fuego, y el pueblo está a la espera de que vuelva a anunciar la venida del Mesías. O semejante a Jeremías, el profeta sufriente por excelencia,
que anunció la conversión a Dios con la fuerte oposición de los importantes de Israel. Pero si bien eso es lo que la gente piensa, Jesús quiere saber qué piensan sus discípulos, con quienes ha compartido sus alegrías y rechazos. Entonces les pregunta directamente: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Seguramente en diversas ocasiones habrán conversado entre ellos acerca de Jesús. Y si bien Jesús se ha dirigido a todos los discípulos, es Pedro, el líder del grupo, quien en representación de todos exclama: nosotros creemos que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Sus discípulos sí lo reconocen Mesías, pero además creen que es el Hijo de Dios vivo. Se trata de una confesión de fe de Pedro que muestra un cambio en la fe de ellos, pues han pasado de dudar a creer. La respuesta de Jesús a lo de Pedro es el centro de este relato y contiene tres afirmaciones. Primero, que Dios se revela a Simón Pedro. Segundo, que Pedro es como roca. Y tercero, que Pedro es poseedor de las llaves del reino. La primera afirmación dice: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Luego de llamarlo por su nombre de pila, Simón, hijo de Jonás, Jesús lo alaba con una bienaventuranza y le anuncia que será feliz, porque se ha dejado tocar por Dios y ha hablado lo que el Padre ha querido que hable, confesando que Él es el Mesías. Pues lo que ha dicho no viene de abajo, sino de arriba, de Dios. La segunda afirmación de Jesús es: ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Aquí lo que hace Jesús es cambiarle de nombre a su discípulo, y si bien le dice que ha venido llamándose Simón, en adelante se llamará Pedro. En la cultura judía, la imposición de un nombre era muy importante, pues indicaba que lo nombrado pasaba a ser posesión de quien lo nombra. En adelante, Pedro ya no se pertenece a sí mismo. En adelante, le pertenece a Dios. Piedra en griego se dice Petra, de allí Pedro, y en arameo se dice Keph o Cefas. Y a Pedro los discípulos lo llamaban indistintamente Pedro o Cefas. Pablo, por ejemplo, en Gálatas 1:18 lo llama Cefas, y nos dice que 3 años después de su conversión, subió a Jerusalén para conocer a Cefas y permaneció 15 días con él. Pero a la vez, llamarlo piedra indica el deseo de Jesús de que Él sea la roca o el cimiento de su iglesia, de ese nuevo pueblo de Dios, cuya tarea es vivir con consecuencia y anunciar un mundo nuevo en donde Dios va a reinar. Si bien la verdadera roca es Dios, Pedro es roca por delegación. Es esa piedra clavada en el corazón del Señor y sobre la cual la iglesia se construye. Por eso perdurará en el tiempo y no habrá poder alguno que la destruya. Luego de 2000 años, y a pesar de grandes dificultades y tremendas persecuciones sufridas, la Iglesia se mantiene firme y constantemente renovada, y seguirá incólume hasta Jesús vuelva por segunda vez para cerrar la historia. Por eso dice el relato que las puertas del infierno, el texto griego dice Hades, o reino de la muerte, no podrán vencerla. Y la tercera afirmación es: te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Darle las llaves a Pedro indica que le delega la responsabilidad de su iglesia y como siervo responsable ha de discernir lo que sea mejor para la iglesia de Dios que está a su cuidado. Pero al hacerlo, le delega también la autoridad de atar y desatar. Y así Pedro puede imponer obligaciones y liberar de ellas. Y esto se aplica a toda deuda, incluyendo el pecado. Los cristianos católicos entendemos que el Papa es quien asume la responsabilidad de Pedro. Por eso en el escudo papal aparecen 2 llaves cruzadas que representan las llaves del reino. Estas 3 afirmaciones de Jesús terminan con una orden.
Dice el texto que les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Y la razón es porque el título Mesías lleva a malos entendidos, y la gente no va a entender que Jesús es un Mesías siervo y que ha venido a dar vida, pero entregando la suya. Y luego comunica a sus discípulos su decisión de ir a Jerusalén, en donde padecerá mucho, será ejecutado y resucitará al tercer día. Este anuncio los deja desconcertados, pues lo acaban de reconocer Mesías, y Jesús ha aceptado implícitamente que lo es, pero ahora anuncia que lo van a matar. Para ellos el Mesías no puede morir. Él es el rey victorioso que rescatará al pueblo de manos de los romanos, y les asombra que diga que lo matarán, pero no caen en cuenta que también les dice que resucitará. Entonces dice el texto que Pedro se lo llevó aparte y se puso a llamarle la atención. No lo permita Dios, Señor, eso no puede pasarte. Pedro aún no ha entendido el tipo de Mesías que es Jesús. Él sigue siendo tentado por el poder, la fuerza, el dinero, la grandeza. Y Jesús le hace ver que está pensando como quiere el enemigo y le dice: quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar, pues impide que haga lo que el Padre quiere. A partir de ese momento, Jesús se dedicará a enseñar a los suyos la clase de Mesías que es, y a enseñarnos cómo tenemos que vivir para que efectivamente Dios pueda reinar. Como conclusión, los invito a reflexionar y preguntarnos: ¿y nosotros cómo pensamos? ¿Pensamos como Pedro, en donde el que gana es el quien tiene más dinero, más poder y más fuerza? ¿O pensamos como quiere Dios, en donde quien gana es quien comparte, se compadece, da, perdona y es solidario? Pidámosle a Dios que nos ayude a descubrir el camino de Jesús, pues es el único que realmente nos lleva a la victoria y a la vida. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.